Está con nosotros Miriam Bregman. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Esto es Buenas noches. inseguridad o es un caso aislado? No. Más allá de los temas que si podés saber o no lo detalles, No tengo importa. elementos para juzgarlo. Vi un poquito en el canal de ustedes lo que estaba pasando, pero realmente no tengo elementos como para dar una opinión. Y prefiero cuando opino saber de lo que estoy hablando. ¿Pero vos crees que está cambiando la modalidad de la delincuencia, que están volviendo los secuestros, que está volviendo una situación muy puntual, complicada? No. Que antes quizás no estaba. Te digo sinceramente, no. Habría que mirar estadísticas, o sea, es un dato que no es tan difícil de corroborar. Habría que mirar las estadísticas. Yo no puedo opinar al respecto porque no tengo... Pero por ejemplo, cuando vos caminás por la calle, Miriam, ¿la gente dice que tiene miedo o te dice que o está más centrada en lo económico? No, en lo económico. En lo económico, categóricamente. En lo económico. Hoy no... O sea, la gente te para en la calle, te hace comentarios todo el tiempo. ¿Te para acá y te dice qué te dicen? No, todas las referencias son económicas. Nadie puede creer el desastre que es este gobierno. Es algo como que asombra. Asombra porque generó expectativas en todo un sector que lo votó esperando terminar con lo que había sido el muy mal gobierno de Mauricio Macri. Y mira, te voy a contar una anécdota personal que me pasó hoy. Fui a un supermercado a comprar un ventilador a las 3 de la tarde. Un Liliana de eso. Claro, cuando ya no sabía qué hacer, me pareció caro, fui a otro. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto es? Y en uno estaba 24.000 pesos. No, pará, ventilador, pero ¿qué te tiraba? No sé. ¿Te tiraba dólares? Dólares. Voy a otro, porque ese me parecía carísimo, estaba 12 el mismo. ¿En cuánto? En 10 cuadras, 15 cuadras. Entonces, me parece que cuando vos ves y te hablan de precios cuidados y políticas de precio, realmente hablando en un tono muy coloquial, no pueden ser tan chantas. Las empresas hacen lo que quieren, los precios son lo que quieren las empresas y hoy la inflación enorme que hay en la Argentina tiene una gran parte por las empresas, por la ganancia. O sea, que la inflación no es tanto por errores económicos de las decisiones del gobierno, sino por la voracidad de los empresarios. Sí, pero dejar que las empresas ganen así y se lleven todo puesto, la mesa de los argentinos, como les gusta decir, usan unas frases muy rimbombantes. Acá hicieron un consejo del hambre, hablan de la mesa de los argentinos. Un consejo con hambre, no del hambre. Con hambre. Sí, porque comían bastante bien seguramente en esas reuniones. Pero después vos lo ves que no hay ninguna, que nadie puede planificar mínimamente en qué gasta el sueldo, porque los precios vuelan y porque no tenés ninguna referencia en ningún lado. Entonces hoy realmente que los salarios no estén atados a la inflación, que sería una medida elemental, se explica por el rol histórico que están cumpliendo las dirigencias sindicales. Lo que está haciendo la dirigencia sindical en la Argentina es una vergüenza que a mí me asombraron durante el gobierno de Macri. Pensé que como mínimo iban a guardar la forma. Pero ahora es como que digo, no, aquello no fue nada. Lo que están haciendo ahora es peor. Ahora, Miriam, cuando hay como dos miradas, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo resolver esta situación? Por un lado, que los salarios persigan a esa inflación y que por lo menos puedan equiparar para no seguir perdiendo. Y otros es, bueno, vamos a la raíz del asunto, es decir, cortemos esa especulación. ¿Cómo se hace para atacar ese grupo concentrado de pequeña cantidad de empresas que definen el precio de los alimentos en Argentina? ¿Cómo saber si ni siquiera sabemos qué margen de ganancia están manejando? Son las dos cosas, ¿no? Primero, que los salarios y las jubilaciones no pierdan contra la inflación. Eso es algo elemental, mínimo y urgente. Y lo otro es muy interesante lo que vos decís, porque los márgenes de ganancia no son ocultos. No es oculto. Mira, hay un estudio de una entidad de la ciudad de Rosario que se llama MATE, sus siglas son MATE, que hizo un estudio sobre cómo componen las ganancias las empresas de la Argentina, las principales 500 empresas de la Argentina, o sea, las más grandes. Sí. El 49,2% de sus ganancias provienen de beneficios que le da el Estado. A ver, explícale eso al que no entiende y que te está mirando. Claro, viste que acá los ricos de este país, las clases acomodadas, hablan todo el tiempo los planeros, bueno, olvídate. Son planeros VIP. Hay planeros de verdad en este país y son esos. De toda la torta de ganancia que tiene una empresa, casi la mitad, el 49,2, casi la mitad, la obtiene producto de beneficios que le da el propio Estado. Beneficios que le da el propio Estado. Lo estamos viendo ahora con los ojeros.
Ya consiguieron un dólar preferencial. ¿Cuándo van a volver a liquidar sin dólar preferencial? Nunca más. Pero el gobierno Porque sé ahí, que me Miriam, siento arriba del silo bolsa, sí. hago Y sé que así, alguien va a venir. y vienen y me aflojan. Miriam, el gobierno te puede decir, bueno, si no estuviésemos nosotros dando esa porción, la inflación sería todavía más alta. ¿Qué se le responde? No, ni el gobierno puede decir eso, porque las ganancias extraordinarias que han obtenido durante el gobierno de Alberto Fernández, mira, Y hay algunas de esas empresas que tienen directores del Estado también. también, por eso, pero vos, no es que son empresas que dicen, bueno, especulan con la suya. No es con la suya, es con los beneficios que además le da el Estado y además aumentan y además remarcan todos los días. Durante el gobierno de Alberto Fernández se transfirieron de los sectores de trabajadores a los sectores más ricos, a estos grandes empresarios, a los sectores más acomodados de la sociedad, casi 44.000 millones de dólares, 41.000 millones de dólares. Es la cifra, me equivoqué con 44, Sí. porque es más o menos la cifra Sí, que sí, se le sí, pidió sí, al sí. FMI. Digo, pues son números tan grandes que por ahí uno dice, entonces vos cómo podés, el gobierno no puede dar ninguna excusa. Solo que llegó diciendo que iba a llenar la heladera, que iba a terminar con la herencia macrista y lo único que hizo fue gobernar para los grandes empresarios, para los sectores más acomodados de la sociedad. Y encima, si vos ves todo lo que pasó estos días, con un discurso contra los sectores asalariados, contra los sectores que cobran una ayuda social, todo el discurso del gobierno está focalizado ahí. Decime cuántas causas penales le hizo a estos que especulan con los alimentos. Ninguna. En cambio, Tolosa Paz, desde su lugar de privilegio, anda con un marcador tachando a ver cuántos planes sociales puede bajar. Es una vergüenza. Más allá de las consideraciones políticas de Miriam, que puedo respetar, lo que digo es, las alimenticias se han llevado una parte importante de la asistencia del Estado ¿Están durante la robando pandemia. las Y las alimenticias, por ejemplo, la canasta navideña para este 2022 está aproximadamente un 130% más que en el 2021. Es una barbaridad. Una barbaridad que la canasta navideña de los argentinos esté más del 130% de un año al otro. Mirá, tirame esas placas que las preparó Hugo y ahí la vamos viendo y ya la presentamos a la diputada provincial Lucía Yáñez. A ver, mirá. No, estaba mirando que entre todos esos números no tenemos alimentos y en realidad si vamos a hablar de un índice de inflación para este próximo mes, evidentemente vamos hacia la baja y de hecho en este mes estamos caminando en la baja cuando se anuncien los números de la inflación de este mes. Pero está bueno lo que dice Mariana, porque ahí tenemos un problema. O sea, lo que vos quizás los manguitos que te quedan de lo que te vas a ahorrar quizás de esa baja, se te va en todo esto. Te come el alquiler, Claro. te lo come la luz, te lo come Pero el gas, además te lo come el agua. hay algo de lo que Ahora, dijo... a Mariana y a Juan y a Hugo, digo, hubo cierres paritarios durante esta semana, importantes, algunos de ellos, 110% de la UOM, ¿no? Conformado a lo largo del año. Muchos gremios cerraron Por arriba de la inflación. Por arriba del 100, holgadamente, digamos. Es verdad que no se paga todo junto, eso también es cierto, pero la mayoría terminan de cobrarlo en marzo. Digo, ¿eso ayuda a paliar todo esto o no? ¿O se lo licúa? El problema es que en la Argentina tenés un sector formal que evidentemente está conveniado. Todos los gremios cerraron, la mayoría de los sindicatos cerraron por encima de la inflación. Esto hay que decirlo. Le ganaron en inflación en algunos puntos. Lo que tiene suerte tener gremio, 2022, ¿no? Pero aquellos que están La conveniados. mayoría de los conveniados. Los sectores periodistas. informales que no están dentro de un convenio colectivo de trabajo, esos seguramente están por debajo de la inflación. El problema es que tenés una gran Igual muy porción pocos de le ganaron población en negro. Muy A ver, pocos Miriam. le ganaron la inflación. Hoy estaba leyendo un estudio, dicen que los salarios son los más bajos desde el año 2006, o sea, hasta hace poco eran 2011, 2006, vas bajando año a año. No, en el 2022 en la la mayoría... en la pérdida salarial, o sea, muy pocos gremios pudieron empardar No, no, bueno, pero a la inflación. Este año, obviamente, no recuperan el poder adquisitivo perdido en los Claro, años eso es otra anteriores. cosa. Pero No, la no. mayoría de los gremios... Pero en la negociación Decía, nominal, la mira, mayoría ganó. Bancarios, seguros, UOM, Aceiteros. aceiteros, Bueno, la rama de comidas rápidas. aceiteros siempre Muy lo que marcaban. muy muchos pocos gremios gremios. estatales. Con el nuevo fenómeno que hay en la Argentina, No sé. que aún trabajando y aún teniendo un trabajo registrado, sos pobre. Sí. No salís de la pobreza. Y ese es el fenómeno que domina hoy en la eso, Argentina. Mariana, no es nuevo. No Yo es el quiero trabajador que logró empatar la inflación. Yo quería... Nuestra nueva invitada está Lucía Yáñez con nosotros, diputada provincial del FT. Lucía, ¿cómo estás? Gracias por venir, un placer recibirte. Gracias a Con todo ustedes. este panorama, qué difícil es, ¿no?
Sí, sin duda, es un panorama muy complicado y esto lo viene diciendo Cristina desde el 2020, digo, en cada uno de sus discursos. No te escucho, levantá un poquito más el tono ahí. El tono. ¿Ah, sí? Sí, ahí está. No, decía que lo viene diciendo y marcando Cristina desde el 2020 en adelante en cada uno de los discursos, en lo que se ha presentado, en cada uno de los espacios donde ha estado, la dificultad que estamos teniendo, creo que es algo en lo que tenemos una unidad de criterio, al menos todos los sectores del campo nacional y popular, de la necesidad del aumento de los salarios por sobre los precios, y es con lo que se está trabajando. Digo, hay un nuevo ministro de Economía trabajando muchísimo en relación a esto, hay políticas de control de precios. Por supuesto, esto es un tema muy complejo, digo, no, la inflación es multicausal, tiene muchas complicaciones y ha sido un tema histórico en la Argentina. Es sobre lo que se está trabajando. Creo que hay muchas condiciones macroeconómicas que también generan instancias donde han complicado la economía en este último tiempo. Estamos trabajando, como bien se decía, para poder generar que los salarios lleguen o superen la inflación y así la gente realmente pueda acceder. Lucía, vos muy bien decías recién algo que el panorama y cuando lo analizan el contexto, el análisis es el mismo de todo el espacio del frente de todos. Que en pocas palabras, lo digo yo, no lo decís vos, estamos mal, hay que arreglarlo. Pero yo lo que siento que es todo análisis, y quizás pasar a la resolución, a pasar a aplicar los fierros, como diríamos en la jerga, eso no aparece. No, en realidad hay políticas, digo, se presentó precios justos hace un tiempo, están los mercados bonaerenses abriéndose, en el caso de la provincia de Buenos Aires, digo, puedo hacer referencia, están mercados bonaerenses abriéndose en diferentes lugares de la provincia. El parámetro de precios justos tiene que ver con todos los productos de la canasta básica a un precio específico que se mantenga por los próximos meses. Digo, y hay un trabajo sostenido en relación a este tema, no es que solamente se habla, pero sí claramente, en tanto no podamos lograr las mejoras en las condiciones de los salarios, vamos a seguir hablando de este tema. Sí. Veremos cuáles son las políticas. Digo, también yo escucho muchas críticas, y esto es muy común, digo, cuando uno es oposición o cuando no le toca gestionar. Yo soy legisladora, pero más allá de eso, me parece que sí es importante que en tiempos como este también cuáles son las propuestas que tienen otros sectores políticos para ver realmente cómo se resuelve el problema, ya que vimos gobernar a Macri y a Vidal durante los últimos 4 años y vimos el desastre que ocurrió en la Argentina. Miriam, ¿propuestas? No, mira, primero déjame decirte algo porque el diagnóstico no es común, porque han adoptado con mucha facilidad esta frase de Guzmán, del exministro Guzmán, de que la inflación es multicausal. Recuerden que llegó a sacar un comunicado de prensa festejando que el FMI había dicho que la inflación es multicausal. Ahora vos se lo decías a un laburante que no llega a fin de mes y te dice eso con qué se come. Muy linda, la inflación es multicausal. Entre esas multicausalidades puede haber muchas. Hay una que no influye en la Argentina, que no hay una inflación porque los salarios aumenten demasiado, porque los jubilados están tirando sus jubilaciones en Qatar porque no saben en qué gastarla y se fueron a ver los partidos de la selección. No. Acá el diagnóstico, y por eso las medidas, tienen que ver con que los sectores empresarios se están llevando cada vez más de la renta nacional. Este ejemplo que te ponía, se le sacó durante el gobierno, del frente, de todos, se le sacó a los trabajadores para redistribuir a favor de los sectores más concentrados de la economía. ¿Y cómo se revierte eso? Y tenés que atacar eso, algo que este ¿cómo? gobierno no va a hacer, porque lo que está haciendo este gobierno es exactamente lo contrario. Mira, déjame decirte algo. Se trató hace muy poquito el presupuesto, 2023 en el Congreso. Mandaron el presupuesto de ajuste, por un lado ajustar educación, salud, todo lo que se te ocurra. Bueno, vimos la lucha de las personas con discapacidad, ¿no? Hay que tener cara para ajustar ahí, decir, voy a meter tijera acá. A la par del presupuesto nos mandaron un librito que lo llamaron separata. En esa separata nos contaban todos los beneficios que el gobierno le da a los sectores más concentrados de la economía. 5 puntos del PBI. Bueno, dijimos, llegó el momento de discutirlo. Eso no se discutió. Se discutió y se aprobó el presupuesto de ajuste y la separata debe estar sosteniendo la pata de la silla de alguien porque no se habló más. Entonces, esa es la realidad. No podés venir a decir que con precio justo vas a parar eso. Que se sepa la rentabilidad de las empresas, que se indexen los salarios y las jubilaciones mensualmente. En noviembre, digo, hagamos un punto. Octubre se firma precios justos, en noviembre definitivamente. Pero es un chiste, ¿en serio me vas a decir que lo van a parar? Bajó por debajo del 6%, lo dicen todas las consultoras, el precio de los alimentos. Vamos a hacer un punto allí. Anda al supermercado y decíselo a la gente que está haciendo las compras mañana de alimentos, y decirle que en materia de alimentos hay que decir que en noviembre se
paró un poco ¿a qué llamas un poco? la remarcación de alimentos. No, es escandaloso cómo suben los alimentos. En noviembre, ¿Vos vas en al principio, supermercado? según lo dicen todas las consultoras, a ver, mira, hubo una Justicia, pero también en los servicios. Casi 600.000 usuarios se quedaron sin luz este fin de largo. Estaba cortada Avenida Corrientes. Bueno, recién. por eso, ahora, recién estábamos ahí en vivo. Miriam, ¿no es una buena oportunidad para volver a discutir las concesiones a las distribuidoras? La mejor oportunidad. Le acaban de dar, antes le daban subsidios, después le dieron un tarifazo. Este gobierno le volvió a dar la posibilidad de tarifazos que son inflacionarios también. Miriam, teniendo en cuenta que estamos a poquitos días nada más de la Navidad, nosotros hablábamos de una Navidad triste, ¿coincidís con eso? ¿Va a ser una Navidad triste? Más allá de si Argentina sale campeón. Perdón, no dije nada, anulo mufa. Más allá de si Argentina le va bien, le va mal. Mira, creo que hay una situación social y económica muy compleja en nuestro país y que, como te decía antes, se siguen profundizando y haciendo medidas para atacar a los sectores que reciben una ayuda social y no para revertir las enormes ganancias que están llevando los grandes empresarios y que este gobierno convalida con un presupuesto de ajuste. Entonces, justo después aparecieron estos hechos tan terribles, cuesta hablar después de una cosa así, pero creo que ahí está la situación. Cuando nosotros discutíamos, a principios del año, cuando se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario, que el acuerdo con el Fondo Monetario era recesivo e inflacionario, y bueno, ¿y la izquierda qué dice? Y entonces, ¿y qué pasó? ¿Está mejor la población desde que se firmó el acuerdo? ¿O esos tarifazos que te impone el acuerdo con el FMI ayuda? ¿Pero vos crees que íbamos a estar mejor sin acuerdo? Mira, yo creo que no, primero contestame vos. Vos estás mejor con este acuerdo, o sea, se te mejora tu salario. Yo nunca estoy mejor, así que no te preocupes. Entonces soy monotributriste, así que no pasa nada. Los que nos llevaron a este camino de ajuste e inflación que firmaron con el FMI tienen que hacerse responsables porque es lo que firmaron. Ahora, ¿era fácil la alternativa que nosotros proponemos de romper con el Fondo Monetario, organizar la sociedad sobre otras bases y no sobre las necesidades de unos pocos empresarios? No, obviamente no es un camino fácil, pero lo que estamos seguros es que el camino del Fondo Monetario llevaba a esto y fue lo que pasó. Este camino de ajuste que hoy estamos viviendo y de tarifazos, aumento de los combustibles, es lo que se firmó con el Fondo Monetario. No es que le salieron mal las cosas a este gobierno. Eso es lo que firmaron con el Fondo Monetario y es lo que está llevando adelante Sergio Massa, apoyado tanto por el presidente de la Nación como por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Miriam, Sergio Massa dijo que para marzo-abril la inflación va a ser mucho más baja, se animó a decir 4 puntos porcentuales. ¿Eso es viable? Eso es lo que apuestan para que el gobierno del Frente de Todos tenga alguna posibilidad electoral el año que viene, pero por ahora es un deseo. Es un deseo lo que tienen porque realmente todas las medidas que están tomando son medidas donde la inflación es el problema que más ataca el salario, pero estructuralmente las condiciones de vida del pueblo trabajador son graves por muchos motivos, porque los trabajos son precarios. Hoy un pibe que empieza a laburar no sabe lo que es vacaciones, no sabe lo que es aguinaldo. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo? Claro. ¿Qué? O tener un solo empleo. O tener un solo empleo. Bueno, entonces me parece que los problemas son muchos, se juegan a una variante que es bajar un poco la inflación para que pueda tener alguna alternativa. Por ahora todavía es discurso. Las medidas que está tomando Sergio Massa no conducen a que mejore la situación económica del pueblo trabajador, sí para que los sectores que más ganaron sigan ganando. 4% de inflación, vos decís, bueno, que baje un poco, es un montón. Es un montonazo positivo. 4% compro, firmo. Les hago un punto, le pido a Lucía por favor que se quede. Miriam, gracias por favor, por venir. Muchas gracias. Ahora nos vamos